Vamos a dar un aplauso al Señor así sentados. Él es digno, Él se lo merece. Damos gracias al Señor por su amor. Y hablando de amor, estamos celebrando como iglesia la Semana del Amor y la Amistad. Y en esta mañana levanto el manto profético para compartir contigo una palabra titulada: una casa dividida no permanece. Una casa dividida no permanece. Los que tienen sus Biblias, vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, verso 25. Mateo 12, 25, la Escritura dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido, todo poder, todo trono dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Toda casa dividida no permanece. Amados, en las casas unidas de las familias funcionales reina el amor fraternal, reina la paz y la amistad. La amistad que se expresa a través de actitudes de compasión y tolerancia y motivaciones sinceras de buena voluntad. La amistad amorosa es el hermoso diseño de relaciones armoniosas que reflejan la luz de la imagen de Jesús. La amistad amorosa es el diseño divino que fue ideado por el cielo para ser implementado en todas las familias de la tierra como un estilo de vida. La verdad, la amistad son principios divinos que la iglesia debe reconocer y debe de practicar diariamente. La verdadera amistad es un afecto relacional, fraternal, confiable, abnegado y honroso entre dos o más personas. La amistad es la simpatía sincera, cariñosa, leal, personal y abnegada que se comparte mutuamente en todas las esferas familiares, sociales y comunitarias, sobre las plataformas de la institución del hogar, las comunidades sociales de las naciones de la tierra y la hermandad, la preciosa hermandad de la iglesia de Dios. El amor y la amistad son los vínculos unificadores que hacen posible el buen funcionamiento de todas las relaciones humanas en todas sus esferas. Un amigo, a la luz de la Escritura, es una persona conocida, una persona amada y altamente valorada. Un amigo es una persona íntima, cercana y confidente. Un amigo es una persona por la cual se siente un profundo afecto especial y personal, cercano más que un hermano. Un amigo es la persona a la cual nosotros amamos, toleramos, apoyamos, protegemos y servimos. Un amigo, según la enseñanza de Jesús, es la persona por la cual nosotros estamos dispuestos a dar nuestra propia vida. Porque nadie tiene mayor amor que este, dice el Señor, que uno ponga su vida por sus amigos. En el Edén bíblico, en la hermosa cuna del paraíso, mucho antes de la caída de la raza humana, en la trampa del pecado, en la primera casa de la familia adámica, reinó el amor, reinó la unidad, la paz y la amistad todo el tiempo. Pero
Como consecuencia del pecado, el pecado original, la humanidad perdió la armonía de su paraíso. La humanidad perdió la unidad de su casa, la funcionalidad relacional de sus vínculos familiares y la realidad sustentadora del amor y la amistad que todos necesitamos. Cuando el pecado entró en el mundo por la desobediencia del primer Adán, en un arrebato de ira, motivado por actitudes egoístas, de resentimiento, de envidia y perversidad, el hijo primogénito de la humanidad, el varón llamado Caín, mató a sangre fría a su hermano inocente con la malicia y la alevosía de su impune corazón, porque le tuvo envidia, dice la Escritura. Le tuvo envidia. Con un corazón entenebrecido, Caín mató a su hermano Abel, pensando que el Eterno no lo estaba mirando. Y hoy el espíritu de Caín, el espíritu maligno, el espíritu corrupto, depravado del hombre, egoísta, carnal y pecador, sigue derramando la sangre inocente de sus hermanos sobre la faz de la tierra, en un mundo carente de amor y amistad. Hoy por hoy la maldad pecaminosa se ha multiplicado. El corazón del hombre se ha endurecido y el amor de muchos se ha enfriado, destruyendo el fundamento de la amistad familiar, fraternal y social. En un mundo carente de amor, la vida inocente y sagrada, en lugar de ser valorada, es abortada. El pacto matrimonial instituido por Dios no se respeta. Los padres y las madres no se honran. La familia se desintegra. La moral se rediseña para legitimar la maldad que desafía la ley de Dios. El odio se propaga por todas partes. Y la unidad se sacrifica a favor de los idealismos. Los idealismos que, como la lepra mortal, poco a poco van destruyendo a las familias de la tierra. Todo reino dividido contra sí mismo, dijo Jesús, está condenado al fracaso. Y toda ciudad o casa, toda familia fraccionada y dividida contra sí misma, en lugar de permanecer, se desintegra. Tres ismos, escúchame, tres ismos demoníacos y opositores del amor destruyen diariamente los valores de la amistad fraternal en el seno del hogar, la sociedad y aún dentro de los atrios de la misma iglesia de Dios. Y estos tres ismos son el egoísmo, el idealismo y el humanismo ateísta. El egoísmo opuesto al amor genuino que fluye de la fuente del corazón de Dios. El idealismo carente de la iluminación reveladora, verídica y libertadora de Dios. Y el humanismo. El humanismo no regenerado, el humanismo divorciado de la realidad de Dios, el humanismo sin Dios. El primer ismo que se opone al amor para destruir los valores de la amistad es el veneno del egoísmo. El egoísmo codicioso, envidioso, narcisista. El egoísmo vanidoso y egocéntrico, que solo piensa en sí mismo,
para satisfacer los deseos de su propio corazón, sin tener en cuenta el bienestar del prójimo, las necesidades de sus seres familiares y la unidad espiritual de la iglesia de Dios. La Biblia nos enseña que las actitudes egoístas son 100% pecaminosas. El egoísmo es un pecado desaprobado por Dios. Las actitudes egoístas son actitudes antisociales que destruyen los lazos de la amistad, destruyen los lazos de la comunidad, acentuando y promoviendo las divisiones entre los hombres, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. La Biblia nos enseña que el egoísmo codicioso es el asesino social del amor fraternal y de la amistad. Proverbios capítulo 21, verso 26 nos presenta el cuadro del hombre egoísta que solo sabe codiciar el bienestar ajeno. Es todo lo que hace, codiciar el bienestar ajeno. Pero el justo da, dice la Escritura. El justo con un corazón generoso da y no detiene su mano para ayudar al prójimo. El profeta Habacuc dijo: ay de aquel que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su propio nido. Habacuc 2:9. Ay de aquel que codicia ganancias personales para poner en alto su propio nido. El que tal hace, dijo el profeta, toma consejo vergonzoso para su casa, pecando contra su propia vida, porque Dios aborrece la codicia egocéntrica. Dije que Dios aborrece la codicia egocéntrica. El Dios de amor condena el egoísmo que procura poner en alto su propio nido sin tomar en cuenta el nido de los demás. Querido, esta palabra nos enseña a construir nuestro nido personal, nuestro nido familiar, nuestro nido social, nuestro nido aún ministerial dentro del orden de los parámetros de Dios, con las hojitas sencillas y las humildes ramitas que Dios nos da a cada uno, sin dañar y molestar el nido ajeno de nuestro prójimo, sin quitarle o robarle las ramitas al prójimo, sin turbar y remover la posición del nido ajeno, porque a cada uno Dios le da su propio nido. A cada uno Dios le da sus propias hojitas y ramitas. Habrá aquí alguien que alaba al Eterno. A cada uno Dios le da como Dios quiere. Y escúchame, aún las alturas de los nidos son establecidas por Dios, según el diseño de Dios, para la gloria de Dios. El egoísmo es el amor propio, el amor pecaminoso, inmoderado y excesivo de la gente que vive centrada en sí misma, pensando solamente en sus deseos, en sus sueños, en sus ambiciones, en sus intereses personales, sin tomar en cuenta la inconveniencia de los demás. De hecho, la palabra egoísmo es un vocablo compuesto por la palabra latina ego, que significa yo, y el sufijo ismo, que indica la actitud
de quienes solo manifiestan intereses por lo suyo propio. Por ende, la persona egoísta es esa persona que se centra en su propio ego para levantar el nido de sus propios intereses sin tomar en cuenta el sentir de los demás. La persona egoísta trata y hace sentir a los demás como si ellos no existieran. Porque para el egoísta las necesidades y las ideas de los demás no tienen valor, no tienen importancia alguna. Y debido a este enfoque asocial, pecaminoso, individualista y extremista, el egoísmo es el antivalor que se opone a las virtudes de la solidaridad, del altruismo, del amor abnegado, que no es ofensivo. El amor humilde que no exige que las cosas siempre se tienen que hacer a su manera, tal y como Él quiere. El amor que no busca lo suyo. Primera de Corintios 13 nos declara que el amor es paciente. ¿Cómo es el amor? Paciente, es tolerante, el amor es bondadoso. El amor no es envidioso, no es vanidoso, no es orgulloso. El amor ágape no se comporta con rudeza. El amor no es egoísta. Toca al que está a tu lado y dile: el pastor dijo que el amor no es egoísta. El amor no es egoísta. El amor no es egoísta. No se enoja fácilmente, ni guarda rencor. Escucha, nada hagan por egoísmo, le dijo Pablo a los filipenses. Nada hagan motivados por sentimientos egoístas, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ti mismos. Filipenses 2:3. Y a los corintios Pablo les dice: nadie busque sus propios intereses. Nadie busque, ¿qué cosa? Sus propios intereses, sino los intereses del prójimo. Primera de Corintios 10:24. En otras palabras, no sean egoístas, sean generosos. En el Salmo 119, verso 36, el salmista oró al Eterno diciendo: inclina mi corazón a tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Inclina mi corazón a tus mandamientos y no a los deseos egoístas de mi propio corazón. ¿Habrá alguien aquí que hace de esa oración su oración en esta mañana? Con malas actitudes pecaminosas y egoístas, las relaciones humanas se dañan y se rompen. Con actitudes egoístas, las naciones de la tierra se autodestruyen y los matrimonios se divorcian. Con actitudes egocéntricas, la iglesia, como la sal insípida que ha perdido su sabor, pierde la influencia positiva de su liderazgo en el mundo. Sin lugar a dudas, el egoísmo es un agente nocivo y divisorio. Y una casa dividida no permanecerá. El segundo ismo que divide y destruye a la humanidad en todas sus esferas sociales es el ismo del idealismo. El idealismo utópico, humanista, que pretende arreglar al mundo sin la ayuda de Dios.
El idealismo que coloca sus ideales humanos sobre los principios de las convicciones divinas y bíblicas, las convicciones que deben estar ancladas a los valores de la verdad tal y como ha sido revelada por Dios. El idealismo carente de la iluminación espiritual, de la revelación verídica y libertadora de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El idealismo es la creación mental, según la filosofía. ¿Cuántos filósofos hay en la casa para empezar a reprender algunos? El idealismo, escucha, el idealismo es la creación, ¿qué dije? Mental. Creación mental, que considera el valor de las ideas humanas como el principio fundamental del ser y del conocer. Así hablan los filósofos. En la filosofía, el pensamiento idealista es una creación 100% humana, mental y subjetiva, independiente a la revelación especial y bíblica de Dios. El idealismo humanista es la tendencia que idealiza las realidades de la vida. ¿Qué hace el idealismo? Idealiza, ¿qué cosa? Las realidades de la vida, la realidad de lo que somos o lo que debemos ser y cómo debemos serlo. La realidad de cómo deben ser nuestras familias, nuestras relaciones familiares. La realidad de cómo debe ser aún la iglesia. El idealismo es la tendencia que idealiza las realidades para crear una cosmovisión, una visión del mundo distinta a la revelación de Dios. Escúchame, el idealismo racionalista es el modo de pensar que prioriza las convicciones religiosas, políticas y sociales de los seres humanos, de acuerdo al criterio propio, al criterio individual de sus percepciones, porque cada uno tiene su propia percepción, cada uno tiene su propia opinión acerca de las cosas. En la iglesia cada uno tiene su interpretación y todos tenemos vivencias personales. Por ende, el idealismo, escúchame, es la tendencia que mira la vida a través de los lentes de los ideales humanos, ignorando la realidad de la verdad tal y como ha sido revelada por Dios en su palabra. En otras palabras, el idealismo humanista depende de las ideas mentales que los seres humanos tenemos acerca de la vida. Las ideas y los conceptos mentales de una cosmovisión que es del todo relativa, del todo mudable y subjetiva. Una visión del mundo que está divorciada de la realidad de Dios. Y por ende, este idealismo considera que el yo, en otras palabras, el ego humano, es el factor auténtico que constituye la realidad relativa de los hombres que piensan, razonan y sienten lo que a ellos les parece bueno, lejos del camino de Dios. Nuestro idealismo, esto es serio, nuestro idealismo humano puede ser tan nocivo como un cáncer. Nuestro idealismo puede ser tan venenoso como una serpiente y tan divisorio y destructivo como las termitas que detrás de las fachadas
se comen la estructura de una enorme casa. En mi opinión personal, el idealismo humano más destructivo es el idealismo fascista, que censura el pensamiento de ideales opuestos. Para decir, yo pienso, y mi gloriosa idea es mejor que la tuya. No me mires así, porque muchas veces nosotros actuamos así. Como decía Gille, sonríe, Cristo te ama. Yo pienso, y mi idea es mejor que la tuya. Yo tengo un ideal, y nadie tiene el derecho de pensar algo distinto o desigual. Solo yo debo definir la realidad ideal de las cosas. Yo pienso y no dejo pensar a nadie más. Porque mi criterio personal es el correcto. Mi criterio es el mejor. Mis ideas son la verdad de mi mundo. Y si tú no piensas así, si tú no piensas como yo pienso en mi mundo, no hay lugar para ti. No hay lugar para ti. Vamos a la palabra. Proverbios capítulo 3 verso 7 nos exhorta diciendo: no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, teme a Yahweh y apártate del mal. Dile que no a tu idealismo personal, a tu manera de pensar las cosas y de sentir las cosas de una forma egoísta, egocéntrica y egolátrica. Proverbios 16:2, al hombre, escucha al hombre le parece bueno todo lo que hace. Al hombre le parece ¿cómo? Bueno, ¿qué cosa? Todo lo que hace. Pero el Señor es quien juzga las intenciones del corazón. Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Todo camino es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 26:12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? No mires al hermano que está a tu lado en este momento. ¿Has visto, dice Proverbios 26:12, a un hombre sabio en su propia opinión? Y luego responde: más esperanza hay del necio que de él. Eso es un chiste bíblico. Dije, eso es un chiste bíblico. ¿Has visto a un sabelotodo en su propia opinión? Más esperanza hay del insensato que de él. Proverbios 26:16, en su propia opinión, el perezoso. ¿Quién es el perezoso? El vago. El vago es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Eso es otro chiste bíblico. Proverbios 30:12. ¿Cuántos aman la palabra? Proverbios 30:12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, que no se ha limpiado de su inmundicia. Diga conmigo, wow. Hay generación limpia en su propia opinión, que dicen estar limpios en su propia opinión, que aún no se han purificado de su inmundicia. Y Romanos 12:15 al 16, para aquel que desee una escritura del Nuevo Testamento. Romanos 12:15 al 16 nos exhorta diciendo: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, unánimes, no altivos, ni asociándoos con los altivos, sino con los humildes.
Y dice la Escritura, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Vivan en armonía uno con otros, dice el apóstol. Vivan en armonía en la casa, en el hogar, bajo la unción del Espíritu Santo, o el mundo sería tan diferente. Tan diferente. Las naciones de la tierra serían tan diferentes. No sean arrogantes, dice la Escritura, sino traten como iguales a la gente humilde y no se hagan como que lo saben todo. Iglesia, el idealismo humano divorciado de la verdad de Dios hace mucho daño. El idealismo sin Dios mata. El idealismo humano desintegra a las mejores familias. El idealismo destruye los poderes gubernamentales. El idealismo político destruye los poderes gubernamentales, condenando a los pueblos a un fracaso vergonzoso, doloroso y colectivo. El idealismo corrompe las relaciones sociales, dividiendo la sociedad en fracciones opuestas y divergentes. Y una casa dividida, dice el Señor, no permanece. Qué tensión hay en el cuarto en este lugar. Eso es bueno. El próximo miércoles vamos a concluir este mensaje. No te lo pierdas, la conclusión. Pero ahora, de manera conclusiva, yo debo aseverar esto. Sin amor, no hay amistad. Sin amor, no hay amistad que funcione, que sea genuina, que permanezca. El gran mandamiento de la fe cristiana es el mandato del amor, que nos exhorta a amar al Señor sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó y nos sirvió. Escucha, una casa dividida por los agentes divisorios del egoísmo, el idealismo humano y el humanismo anticristiano no puede prevalecer. Y la palabra del Señor nos dice en Primera de Juan, el capítulo 4, versos 7 al 8, amados. ¿Cuántos se sienten amados? Amados. Amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. ¿Y tú, querido, lo conoces? ¿Conoces personalmente a la personificación del amor? ¿Conoces a Dios? ¿Es tu vida como una casa unificada, segura y bendecida? ¿O eres como una casa tambaleante y dividida que está a punto de ser derribada y destruida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿Cómo están las relaciones con tus hijos y con tus hijas? Si las relaciones no son funcionales, si las cosas no están funcionando, escúchame, te estoy hablando de parte de Dios. Si las cosas no funcionan a la luz de la Escritura, tú y yo necesitamos entender algo.
Hay enemigos que están dividiendo y están provocando nuestra destrucción personal y familiar. Y nosotros tenemos que identificar a estos enemigos. Y uno de esos enemigos es el egoísmo. Enséñame un matrimonio disfuncional, y detrás de ese matrimonio yo te voy a enseñar al demonio del egoísmo, que está ahí en la mente, contaminando, sembrando la semilla de la disensión, dividiendo, fraccionando. Enséñame una relación donde no hay amor y amistad, y yo te voy a enseñar al demonio del egoísmo y del idealismo humano. Porque la realidad de la vida es esta: cada uno dice tener, de acuerdo a su propia opinión, la verdad del asunto. Por eso nos dividimos. Pero si encontramos la verdad en Dios, nos unificamos. Si encontramos la verdad en Dios, la familia permanece unida. Y las naciones de la tierra son transformadas, son renovadas. La esperanza de las naciones de la tierra no las tienen los políticos de la tierra. La esperanza de la nación la tiene la iglesia, la verdadera iglesia de Dios, el remanente que aún permanece. Parado sobre los principios de la verdad de Dios. Una casa dividida no permanece. ¿Cómo está tu casa?